Bueno, es un gusto estar con ustedes y continuar con este estudio de la primera epístola del apóstol Pedro. Y yo les voy a pedir que se ubiquen en esa porción de la escritura, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Vamos a estar analizando estos dos versículos en esta oportunidad. La palabra de Dios dice así: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es lo que vamos a estar analizando. Recuerden que hemos venido hablando, sobre todo la semana pasada, acerca de la ilustración como que fuéramos un atleta de alto rendimiento. Los cristianos, nacidos de nuevo, aquellos que buscamos diariamente la guianza de Dios a través de la oración y la lectura de la palabra, nos consideramos atletas de alto rendimiento. Hay gente que es fanático de algún deporte, les gusta, lo conocen, lo ven, lo siguen, lo practican, pero tal vez no en una forma seria, en una forma profesional, sino que lo practican sencillamente por eso. Y puede ser que ni siquiera tengamos muchos de nosotros habilidades para hacer este tipo de deportes. Pero cuando se trata del cristianismo es algo similar. Hay diferentes cristianos, diferentes personas que toman en serio el cristianismo, otros que lo usan como un hobby, como un deporte nada más amateur, pero otros también lo agarran de una manera profesional. Es necesario que todos nosotros apreciemos la vida cristiana, la devoción a Jesucristo, el cumplimiento de su palabra como que fuéramos atletas de alto rendimiento. Es lo que a Dios le gustaría. Por lo menos que hagamos todos nuestros esfuerzos por estar en las ligas mayores de los cristianos. Y es por eso que acá en esta porción vemos que dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque no lo veáis. Y esta es la prueba más grande de la fe del grupo cristiano del mundo, es decir, de la iglesia cristiana, y es el hecho de que confiamos en un Dios que ustedes y yo físicamente no hemos visto hasta este momento. Lo veremos pronto. Nuestra fe entonces es hacia atrás. En el Antiguo Testamento, si ustedes leen a todas las personas de fe que habían en el Antiguo Testamento, su fe era hacia adelante. Estaban esperando el Mesías enviado por Dios, entonces esa espera era hacia adelante. Hoy en día la fe es hacia atrás. Estamos creyendo en ese Mesías que llegó finalmente para el pueblo de Israel y para el mundo, y ahora nosotros creemos hacia atrás, sin haberle visto, pero tenemos una gran pista, y es que el Señor, en ese que hemos creído y que a veces creemos hacia atrás, ha resucitado de los muertos y está vivo. Y esa es nuestra arma más fuerte para poder defender nuestra fe. Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua, decía Antoine de Saint-Exupéry, y es necesario que nosotros descubramos a dónde está el oasis en la palabra de Dios y en la vida cristiana en todo momento, y eso nos hace entonces cristianos de alto rendimiento. El oasis, la fuente de agua en medio de una circunstancia difícil en el mundo, es la gloriosa persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es ahí donde encontramos la paz y la tranquilidad. Nosotros podemos enfrentar muchos problemas y lo vamos a hacer, sin duda, pero cuando nos encontramos con la gloriosa persona de Cristo, ahí nos damos cuenta que es un refresco para nosotros, porque Él va a proveer para el creyente diferentes cosas. Cuando nosotros hablamos de la provisión divina, de la bendición de Dios, generalmente lo ubicamos en cuestiones económicas, en cuestiones materiales, en cuestiones de salud. Pero la provisión para el creyente se basa inicialmente en una fe sólida. Nosotros tenemos que aprender a tener fe, aunque no lo veamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y es ahí donde radica nuestro entrenamiento. Hablaba con alguien hace poco y le decía que la fe debe ser probada.
La fe tiene que ser pasada por el fuego. Eso lo vimos en los primeros versículos de este capítulo que hemos estado estudiando. Y es que para que nosotros desarrollemos nuestra fe, pues tiene que ser probada de vez en cuando. Para que nosotros podamos comprar un vehículo, tenemos que irlo a probar primero y ver si funciona su motor, si enciende bien, si el radio enciende, si el aire acondicionado enciende, si los vidrios suben y bajan. Debe ser probado al máximo para saber si va a aguantar el estilo de vida que yo le voy a dar. Pues es lo mismo en la fe. Nuestra fe de vez en cuando debe ser probada para saber si estamos a la medida de Dios. Pero el Señor va a proveer para el creyente salvación por la fe en la persona de Jesucristo y en su obra en la cruz. Debería ser el ingrediente suficiente para que nosotros mantuviésemos sólida nuestra fe. Aunque el creyente, el atleta de la carrera de la fe, por el momento no ve con sus ojos físicos a Jesús, el autor y consumador de esa fe, ama a su Salvador y ama a su Señor y cree de una manera continua en la salvación por la fe en Jesucristo, como acabo de decir hace un momento. Entonces el creyente se hace a sí mismo receptor del amor de Dios. Dios no se queda con nada. Si nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, si nosotros abrimos nuestro corazón a Él y nuestro servicio, el Señor no se va a quedar con nada. Él nos va a devolver todo eso en el amor incondicional. Y nosotros pasaremos de ser solamente una creación de Dios a un hijo de Dios. Una persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento en Jesucristo, que no ha abierto su corazón a Jesús, como dicen las Escrituras, es únicamente una creación de Dios. Quiero que vaya rápidamente conmigo a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, dice la Biblia, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Importante que pongamos nuestros ojos en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y entonces, ¿antes qué éramos? Cabe la pregunta. ¿Qué éramos antes de esa frase? Ahora somos hijos de Dios. El apóstol Juan en esa porción nos está indicando que la transformación en hijos de Dios se da únicamente a través de la fe en Jesucristo, a través de dar un paso de fe, a través de esa oración que muchos de nosotros hicimos delante de Dios, no solo por llenar el requisito de una iglesia, no solo para que me vea el vecino, no solo para que me lleve la persona que me invitó, sino lo hago de corazón. En ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Y esa es la ventaja que tenemos y eso es lo que provee Dios al corazón del creyente a través de la fe. Entonces, pasar de solamente esa criatura de Dios a ser un hijo de Dios es lo que fortalece nuestra fe. Si nuestra fe no está fortalecida, si nosotros claudicamos en cualquier momento a través de pruebas o de cualquier tipo de cosas que enfrentemos en la vida y empezamos siempre a buscar las salidas humanas, nos damos cuenta de que no tenemos la suficiente fe o no está bien arraigada nuestra fe en la persona de Jesucristo y empezamos a flaquear. Deberíamos revisar si hemos nacido de nuevo. Deberíamos revisar si verdaderamente estamos siguiendo al pie de la letra lo que el Señor ha puesto hacia nosotros. Porque una vez nosotros hemos dado este paso, pasamos a ser parte de la familia de Dios por medio de la adopción, gracias a la obra redentora de Jesucristo. Hemos explicado en otras oportunidades que el pueblo hebreo es el descendiente, si lo queremos ver así, dentro del linaje de Jesucristo, y ellos tienen la herencia del Señor Jesucristo por su linaje. Nosotros, aquellos que no descendemos, que no somos hebreos, hemos sido adoptados por Dios a través de la sangre redentora de Jesucristo y a través de un ingrediente muy grande, que es el ingrediente de la fe. Dice la palabra de Dios que ustedes y yo somos redimidos por la sangre de Jesucristo a través de la fe y del arrepentimiento. Y era lo que predicaba. Recuerden ustedes
Juan el Bautista y decía, arrepiéntanse y bautícense, arrepiéntanse y bautícense. El paso del bautismo era un paso de obediencia. Ahora, hoy en día nosotros, aparte del bautismo que lo tenemos que hacer también, pero debemos arrepentirnos primero y a través de la fe en el acto de sacrificio de Jesucristo obtenemos nuestra adopción para ser llamados hijos de Dios. Estos actos de amor de parte de Dios inmerecidos por parte del creyente deben producir que el creyente ame a Dios. Esa es otra de las características de los nacidos de nuevo. Esa es otra de las características de ser llamados hijos de Dios y hemos dejado de ser criaturas de Dios. Si nosotros solo buscamos a Dios porque es el botiquín, el cajero electrónico, la tarjeta de crédito, el dador de la vida, el sanador, y no le amamos, sino que solo le buscamos para ver qué le sacamos, verdaderamente no hemos nacido de nuevo. Nuestro impulso de servir a Dios, nuestro impulso de amar a Dios, de conocer de su palabra, de estar en contacto con Él a través de la oración es la evidencia de que verdaderamente lo amamos. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero lo primero es el amor a Dios. Por el amor recibido de parte de Dios es que nosotros también actuamos en amor hacia Él, por gratitud hacia Él. Porque al comprender con nuestra mente finita la grandeza del amor de Dios, no nos queda otra opción que amarlo. Y eso lo tenemos que amar porque verdaderamente hemos sido adoptados por Él. Entonces, la fe del creyente en esta gloriosa persona de Jesucristo se va fortaleciendo, a pesar que nunca le hemos visto, porque es real, se manifiesta en nuestras vidas de diferente forma. El problema más grave que tenemos los seres humanos es no saber traducir, interpretar las señales de Dios en nuestra vida a veces. Estamos tan cegados con nuestras propias fuerzas o con nuestras propias capacidades que de repente dejamos de querer interpretar a la luz de la Sagrada Escritura o de la unción del Espíritu Santo cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces nuestra fe empieza a bajar, porque es ver para creer, ver para creer. Pero tiene la persona nacida de nuevo la certeza que Jesús es Dios, tiene la certeza que Jesús es la verdad, tiene la certeza que la Biblia es la palabra de Dios y tiene la certeza que Jesucristo vendrá pronto por su iglesia. Esas son las características del nacido de nuevo. Entonces, cabe hacer la pregunta, ¿creen ustedes que la iglesia de Jesucristo a nivel mundial está valorizando la bendita y gloriosa persona de Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Y cómo cambiaría la vida diaria de cada creyente si amase con este amor que hemos explicado al Señor Jesucristo al 100%? Entonces, ¿cuál es la fuente de gozo para el atleta de Jesucristo? ¿Cuál sería? Dice el versículo 8 de la porción que estamos estudiando, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La fe en la gloriosa persona del Señor Jesucristo nos trae todas estas consecuencias de gozo inefable y glorioso. Cuando nosotros vemos que la palabra dice en quien creyendo, podemos ver que hay una construcción común de estas dos palabras, en quien creyendo, o que quiere decir seguir creyendo, a eso es más o menos a lo que se refiere, nos hace una imagen verbal de que podemos parafrasearlo en os alegráis con gozo inefable y glorioso, alegráis de una manera indecible como un don indescriptible y glorioso. Más o menos eso es lo que quiere decir la palabra. Como el rostro glorificado de Moisés, que pudimos ver en Éxodo 34:9, cuando bajó del monte, él venía encendido. Pues ese gozo inefable y glorioso viene a ser parte de todo esto que nosotros hemos visto. El resultado directo de una fe continua, a pesar del dolor temporal, esa fe continua. Aunque estemos en una situación de peligro, una situación difícil, nuestra fe no debe estar en juego.
La fe debe ser siempre parte de nuestra vida, estemos en buen momento o estemos en un mal momento. No creo en ningún punto de vista que debamos echarle la culpa a Dios por las cosas que suceden en este mundo, que otras personas hicieron. Lo hemos discutido ya en varias ocasiones. El mundo es peligroso, el mundo es difícil, el mundo tiene odio, hay irrespeto por la vida. Prediqué un mensaje el domingo pasado sobre eso, que se llamaba el irrespeto por la vida humana, el desprecio por la vida humana, y eso lo vamos a ver día a día. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la palabra de Dios, y es por eso que debemos estar siempre alineados en una fe para salvación, porque es una fe para que el creyente se convierta en un atleta de alto rendimiento. De eso se trata. Es un creyente fiel a Jesús, fiel en guardar su fe hasta el fin, a pesar del dolor temporal, fiel en terminar la carrera de fe, guardando así su grande salvación. Recuerde que aquí hay mucho en juego. La salvación eterna en Jesucristo. Nosotros vamos a pasar unos cuantos años en este mundo, dice la palabra de Dios, 70, entre los más robustos 80. Hay personas que han llegado hasta los 100 y han superado esa meta, pero no es la mayoría. Cuando nosotros terminemos nuestro tiempo en este mundo, lo más importante que debemos tener guardado no es el seguro de vida y le vamos a dejar una platita de herencia a la familia. Está bien si lo quiere hacer, eso no tiene nada de malo, pero nuestra mejor herencia es la salvación eterna. De nada sirve que hayamos construido palacios, que hayamos construido imperios, que hayamos sido muy famosos, que hayamos guardado un montón de cosas en cajas fuertes o hayamos enterrado dinero o lo que usted quiera. De nada sirve todo eso porque al morirse le va a quedar a alguien, pero lo más importante que debemos tener en la caja fuerte del corazón es la salvación eterna en Jesucristo, porque ahí sí vamos a pasar un montón de tiempo, la eternidad completa. No solo vamos a pasar 70, 80 o 100 años. Allá estaremos en la salvación eterna. Debo estar seguro que mi póliza de seguro de vida eterna está al día. Y eso lo mantengo al día, teniendo una sólida y saludable fe en el Señor Jesucristo día a día. La esté pasando difícil, la esté pasando mal o la esté pasando bien. Es necesario estar siempre como un cristiano de alto rendimiento. Todo lo anterior nos habla de un proceso de fidelidad y fe continuos para seguir creyendo a pesar de las circunstancias. El creyente llegará a experimentar el milagro del gozo en medio del dolor cuando está lleno de fe. Y este gozo no será el gozo que el creyente promedio experimenta. Y esos son los niveles que hemos hablado antes. Hay personas que son cristianos de hobby, hay otros que son amateurs y otros que son profesionales. Debemos nosotros apuntarle a ser profesionales. Por supuesto, este gozo no será el gozo que el creyente promedio experimenta. Será el gozo que está reservado para los atletas de alto rendimiento en la carrera de la fe. Ese gozo interno, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, hay personas que usted puede ver que están gozosas aún sin reírse, es solo con ver sus facciones, es solo con verse saludable, es solo con verse bien, que ha dormido bien, que ha descansado bien, que no tiene preocupación alguna. Hay personas que andan muy preocupadas, que andan con dolores de cabeza, que no han dormido bien por estar pensando en los negocios, en los pagos, en los préstamos que tienen, y no se les ve con gozo. Y puede ser que estén físicamente bien en cuanto a si hiciéramos un examen médico, un examen de sangre, todo saldría bien, pero su físico nos exporta algo que no es correcto, algo que no está bien en su interior. Entonces, ese gozo que nosotros podemos exportarle a la gente, que nos ven bien aún sin reír, que nos ven con gozo, con una gran calma, es eso que viene de adentro, manejado por el Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón. Es un gozo doble. En el original griego la palabra alegrais es estar extremadamente gozoso. La palabra gozo significa estado de regocijo, indescriptible. Y la palabra inefable significa impronunciable o inexpresable, que es tan bueno que no hay manera de explicarlo. Y ese es el gozo que nosotros tenemos cuando hemos depositado toda nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nos alegráis con gozo inefable. 3 palabras que deben ser parte de nuestra vida, aun en medio de las circunstancias. La palabra glorioso
que usa esta porción que estamos estudiando, en el original griego, glorioso significa ser maravilloso o tener un valor excepcional. Y esto nos damos cuenta de que como el rostro glorificado de Moisés, que mencionábamos hace un rato en Éxodo 34, ponía ese rostro glorificado de lava glorioso, quiere decir que había un ser excepcional que estaba dando ese gozo a él, y era por supuesto la presencia de Dios. Eso es lo que el cristiano de alto rendimiento debe ser. Entonces, queremos tener este tipo de fe en la persona de Jesucristo hasta el final de nuestras vidas. Queremos decidir amar al Señor, a nuestro Señor y Salvador, sobre toda persona o cosa en este momento o a partir de hoy. Y bueno, llegamos a la siguiente parte de este estudio, que es la razón de la carrera de la fe. La razón, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso, como dije hace un rato, es lo que es verdaderamente importante para nosotros. Es la póliza de seguro que debe estar al día. Son pagos que no podemos atrasar. Y no son pagos monetarios, por supuesto. Estamos hablando de los pagos diarios de fe. La inversión que tenemos que hacer en oración. La inversión que tenemos que hacer en el descanso en el Señor. En tomarle en cuenta en todo lo que hacemos y en nuestros planes. En hacer los esfuerzos necesarios para poder vivir de acuerdo a su voluntad. En el original griego, obteniendo significa recibir, obtener a modo de compensación. O en el fin, de lo que hablamos aquí, telos, significa nuestra intención o nuestra meta final. Y al fin de vuestra fe podemos verlo desde un punto de vista, o lo podemos aplicar. La razón por la cual el creyente debe ser un atleta de la fe y rendimiento es para poder correr esa carrera de la fe y alcanzar la plenitud de la salvación de Jesucristo comprada en la cruz del Calvario para usted y para mí. Ahí es a donde vamos. Esa es la meta. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obtener el premio o la victoria para un atleta de alto rendimiento como usted, para poderlo hacer debe haber guardado la fe hasta el final, debe haber perseverado en la santidad progresiva, una santidad que ya hemos hablado a lo largo de los últimos estudios, que se viene a la vida del creyente en el momento en que recibe al Señor Jesús como Salvador. Y ahí empieza un proceso de santidad. No se hace santo del día para el otro, sino que se inicia, se abre la bolsita de plástico de la santidad, se instala dentro del ser humano y empieza progresivamente a crecer y a solidificarse. Entonces el creyente debe haber guardado la fe hasta el final, debe haber preservado en su santidad progresiva, debe haber mostrado obediencia a la palabra de Dios, debe haber mantenido los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y debe haber estado dispuesto de alguna forma a sufrir por Jesucristo. No, ya ahí todo lo demás estaba bien, pero eso de sufrir no me gusta mucho, no me gusta esa palabra. Bueno, sufrir por Jesucristo no necesariamente quiere decir que va a estar flagelándose, que lo van a colgar o que lo van a decapitar o que va a haber esto y lo otro, aunque mucha gente lo hace por Jesús, por supuesto. Eso y más. Pero sufrir por Jesús quiere decir que yo me debo de negar a ciertas cosas que yo sé que a Jesús le desagradan. Hay ciertas características o actitudes en mi vida que yo debo suprimir y sufrir por Jesús. Debo ir y predicar la palabra del Señor, aunque eso me haga menos popular dentro de mi equipo, o de mi grupo familiar, o de mi grupo de amigos, o mi grupo de trabajo. Eso es sufrir por Jesucristo, es dejar eso a un lado y que no me importa el señalamiento o la burla. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os habéis concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es parte de esto. Todo tiene en este mundo pros y contras. Siempre va a haber algo que podemos hacer y algo que no podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el atleta de alto rendimiento? Habrá ganado la corona de laurel, como los gladiadores en la última batalla que se enfrentaban en aquel tiempo, en el Coliseo Romano, por ejemplo. Ellos tenían una palabra latina en aquella época, epitatiatois, así se pronunciaba
esa palabra. Y ellos eran los que desde que entraban en el Coliseo romano primero saludaban al César y decían esta frase: salve César, los que van a morir te saludan. Ellos ya sabían que iban a morir. La última batalla que había en el Coliseo tenía que haber muertos. Imagínese usted, en este momento ni siquiera se nos puede cruzar por la mente el poder ver una situación como esa. Pero había una desvalorización de la vida humana también en aquel momento como lo es hoy. Ahora veo algunas peleas de este deporte que tiene un muy joven, debe tener una década o dos de estar funcionando, que son las artes marciales mixtas, que los meten a dos hombres en una jaula y se golpean hasta que mueren a veces. Se me hace que antes era el Coliseo de esa forma, y hay gente en los alrededores celebrando porque entre más narices quebradas, entre más sangre, entre más técnicas haya para desarmar al contendiente, eso es mejor y la gente se emociona más. Me parece que es un poco inhumano. Han muerto varios. Hay personas que he visto que han sido noqueadas en esas peleas y que hasta caen al suelo totalmente desmayados, algunos hasta con problemas del sistema nervioso central. Es terrible lo que se ve y todo el mundo celebra eso como que estuvieran en el Coliseo. Entonces, salve César, los que van a morir te saludan. Lo hacían porque su determinación a pelear en la cuarta y en la más grande y verdadera batalla del Coliseo era tal que estaban dispuestos a dar su vida con tal de pelearla y ganar la corona de laurel que les daban al final. Eran estos mismos gladiadores los que antes de salir del Coliseo se inspiraban en la gran nube de testigos. ¿Recuerdan ustedes esa frase dicha en el libro de los Hechos? Es esta gran nube de testigos en ese pasillo de atletas, no era el libro de los Hechos, era Hebreos, en donde se menciona era porque habían pinturas y bustos de los que ya habían pasado por esa cuarta batalla, habían conquistado fieras en la palestra, que habían llegado hasta el final de estas batallas, ponían a todos esos rostros y esos bustos, y entonces los que iban entrando se iban emocionando al ver a todos aquellos que habían pasado por ahí. Para nosotros también, para los cristianos, debemos tener esas figuras de personas que mantuvieron su fe aún antes de morir. La corona de laurel para el atleta de alto rendimiento es la salvación de nuestras almas, el resultado glorioso entonces de terminar la carrera de la fe, porque veremos la promesa cumplida de la plenitud de la salvación de Jesucristo y estaremos en su presencia. La redención que inició en el creyente en el momento de su salvación inmediata llegará a su culminación una vez estemos en la presencia de Dios. A eso le llamamos salvación eterna. Cuando ya no solamente su espíritu y alma están redimidos, sino que esto ocurre en el momento que la persona nace, por supuesto, de nuevo en la fe, como dicen las Escrituras, y le hablamos, le abrimos nuestro corazón a Jesucristo, pero ya no solamente el espíritu y el alma estarán redimidos, sino que nuestro cuerpo glorificado estará delante de la presencia de Dios. Una maravilla. Eso es el mejor tesoro. Ese va a ser nuestra corona de laurel. Eso es por lo que peleamos, por lo que día a día nosotros estamos cerca de Dios. No es para que nos pague las deudas, ni la tarjeta de crédito, ni nos sane algún defecto que tenemos o algún problema de salud. Eso Dios acompañará con milagros en nuestra vida, por supuesto, no en todos los eventos de nuestra vida, pero sí vamos a ver la mano de Dios muy de cerca. Pero nuestra meta final es la salvación de vuestras almas. El cuerpo del creyente será redimido por Dios. Un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo cuando fue tomado al cielo, ya sea a través de la primera resurrección o en el arrebatamiento de la iglesia, que ya lo hemos conversado en otras oportunidades. La primera resurrección será a todos aquellos que murieron en Cristo, sus cuerpos serán resucitados primero, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5, o seremos arrebatados, como lo dice la palabra de Dios. Dependerá si el creyente está muerto o vivo en el momento de ese día maravilloso. Si sabemos que le hemos fallado al Señor recientemente, debemos pedirle perdón. Debemos dejar de fluctuar en la fe, pedirle valentía a Dios, determinación a Dios, como los gladiadores de la última y cuarta batalla en el Coliseo romano. Debemos ser así. Amamos a Jesús, pues tenemos que buscar a Jesucristo. Yo le hago una pregunta. ¿De
¿Qué tipo de deportista es usted? Si a usted le gusta hacer deporte, aunque sea un poquitito, usted se sube a una máquina y dice voy a hacer una hora de ejercicios y ya cuando le están en el minuto 50, usted ya está sudando mucho, ya está muy cansado, ya lo hace con un paso más suave que cuando comenzó, llegó el minuto 55 de la hora y usted dice, bueno, ya casi hice toda la hora. ¿Qué hace usted ahí? ¿Para en el minuto 55 y se conforma con haber hecho casi toda la hora? ¿O es disciplinado o disciplinada y termina hasta el minuto 60? Hay personas que dicen, bueno, ya estuvo, ya me esforcé suficiente, hice 55 minutos, la meta era una hora, pero casi la hice completa y con eso se satisfacen. Su corazón está satisfecho, se bajó de la máquina, dijo, hice un montón de ejercicio, se fue a bañar y tranquilo. O llega hasta el minuto 60. Los cristianos de alto rendimiento debemos llegar hasta el minuto 60. Debemos pasar al minuto 61 si es posible, si lo hacemos por Dios, si lo hacemos en el nombre de Jesús, porque la salvación de nuestras almas es la meta que andamos buscando. Así que le animo a buscar a Dios todos los días de su vida. Le animo a que sea un atleta de alto rendimiento. Le animo a que usted pueda encontrar la fuente de gozo de la que hemos hablado en la fe en el Señor Jesús y que pueda guardar su fe, que es el tesoro más grande que todos tenemos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si usted quiere recibir al Señor Jesús como Salvador, le invito a que haga esta oración conmigo, ahí donde está. Cierre sus ojos y diga, Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para perdonar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios y es por eso que hoy, por la fe, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias. Gracias por esta oportunidad de ser salvo. Entréname para ser un cristiano de alto rendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén.